Bienvenidas, adelante. Yo soy Roberto Tosini, viejo rosarino, médico ginecólogo. He sido hasta mi jubilación profesor titular en la Universidad Nacional de Rosario y director de carreras de posgrado, de la cual la que estoy más activo actualmente es como director de la carrera de mastología, jefe en el Hospital del Centenario, del servicio llamado Hospital de Día del Hospital del Centenario. En lo personal trabajo como ginecólogo, trabajo como ginecólogo en ProAR. Lo que sí recuerdo como ya literatura real es El Tesoro de la Juventud, que probablemente ustedes no hayan llegado a tomar contacto con eso, que era una colección de libros estupenda, entre los cuales había unos tomos que se llamaba el libro de los por qué. ¿Por qué la luz tarda tanto del sol a la tierra? ¿Por qué el humo de una locomotora va hacia atrás y no hacia adelante? Eso yo recuerdo que me lo regaló mi abuelo, era una colección de muchos tomos. Lo primero que llego a recordar como libro concreto, El Tesoro de la Juventud. Por ejemplo, en la adolescencia, el Werther de Goethe, por acá está, me encantó, me hizo vibrar una expresión absoluta del amor, y que está tan pegado al adolescente, el amor completo en todas sus formas, en su forma más romántica posible. No digo espiritual, sino casi imaginativa. La imaginación del amor, por supuesto, obras más conocidas como Fausto. Representó un autor que me impactó mucho. Además, yo empecé a leer muy ordenadamente con los griegos. Los primeros libros que los compré en forma ordenada fueron, por ejemplo, Diálogos de Platón. Me encantaba Sócrates y toda esa discusión con sus discípulos que fue ordenando el pensamiento occidental en las alternativas de discusión, hasta en los sofismas que planteaba. Después La República de Platón, que a pesar de ser un libro de 3 siglos antes de Cristo, si uno lee La República de Platón, que ahí lo tengo, ¿sí?, tiene vigencia en muchísimas cosas, sigue siendo un libro de consulta política, debería serlo. Platón era el que escribía, Sócrates fue el que conversaba, pero no escribía. Ahora leo todo lo que cae en mis manos. Lógicamente hay dos tipos de libros que yo leo. Los libros que yo busco, que los compro, y los libros que me regalan. Uno de los últimos que realmente me apasionó fue de Umberto Eco, el cementerio de Praga. Es la historia de un embaucador, aparentemente judío él, aunque eso queda todo en una nebulosa, porque él critica a todo el mundo, a los españoles, critica a los ingleses, critica a los alemanes, como población, como sociedades, y él vive en una dualidad, como si fueran una esquizofrenia de dos personas en el mismo, pero vive fraguando pergaminos o estructuras falsas que vende. Realmente es un libro atrapante. Me entusiasmaba el espectáculo de la gente de todas las extracciones sociales que pasan delante de mí. Después, algunos de mágicos o filosóficos, Coelho, que tiene una literatura muy transparente, muy bonita, como por ejemplo El Alquimista, que he leído, El Guerrero de la Luz, El Viaje del Elefante, de Samarago. La literatura fantástica o mágica, casi latinoamericana, realmente tiene representantes muy atractivos. Yo el primero que leí, esto ya hace un tiempo, fue Carpentier, El siglo de las luces, y fue realmente como hacer un hallazgo, realmente una prosa exquisita que se refería a toda la época francesa de la guillotina, cuando venía a la zona caribeña con luces por la cultura y sombras por la guillotina y todas sus consecuencias. Después, bueno, La Cumbre, que fue García Márquez, del cual uno ha leído cantidad de libros. 100 años de soledad, que es un libro recomendable para todo el mundo. Es un libro mágico, es un libro hermoso, es un libro que inquieta la curiosidad. El otoño del patriarca, por ejemplo, que retrata muy bien a los dictadores latinoamericanos, sobre todo a los dictadores caribeños, ¿no?
a mí me gusta mucho la novela y el ensayo. El cuento para pasar el rato, los policiales, los cuentos cortos. El de Sabaterso es un ensayo sobre la ética, por ejemplo. Esto es un ensayo, por ejemplo, de Sabater. Esto trata mucho sobre la ética humana. Un autor húngaro que me ha gustado, Sándor Márai, Confesiones de burgués. Trata de la vida que él tuvo, de su vida familiar, de sus orígenes. En su origen, ustedes saben que Hungría es la resultante de múltiples divisiones, es lo que quedó del imperio austrohúngaro tironeado por los alemanes, por los otomanos, por los austríacos. Pasó por arriba de ellos el comunismo, el nazismo. Fue un país que vivió las guerras de toda Europa. Se terminó la nobleza y la burguesía, y él pertenecía a una familia de alta burguesía cuya casa paterna todavía la siguió habitando de chico. Recuerda cómo era la casa, cómo eran el manejo entre, digamos, la servidumbre, la población y su familia. Toca toda esa época de transición entre lo que fue la burguesía alta en Hungría y el cambio social hacia un comunismo. También está Pamuk, que lo tengo por ahí, que es Estambul. Es una escritura, a pesar del premio Nobel, es una escritura descriptiva, a veces un poco reiterativa o pesada. No me resulta el escritor más atractivo en lectura, pero da una información muy interesante y retrata bien su Turquía original, ¿no? Es turco hasta la médula, ¿no? Y otro que puede ser un tratado un tanto ideológico que está ahí en la biblioteca, el de Ayn Rand, La rebelión de Atlas, y que es una apología de la libre empresa frente al estatismo y frente a la estructura pesada del Estado. Otro de los grandes autores que me fascinaron en su momento fueron los rusos, sobre todo Dostoyevsky. El primer libro de Dostoyevsky que yo leí fue Los hermanos Karamazov, y que me impactó. Realmente me quedaba cualquier hora de la noche leyéndolo. El jugador, hasta para el médico, le resulta útil ver lo que representa una persona atrapada por un vicio, el más interesante de los autores rusos. Después me gustó Tolstoy con su Sonata Kreuzer, su Guerra y Paz. Este es un muy buen libro de Solzhenitsyn, que es Pabellón de Cáncer, que habla de la medicina en Rusia y de la política en Rusia en la época de la represión. No, esta es Rebelión de las masas de Ortega y Gasset, otro gran escritor que vale la pena leer realmente. Ideas y creencias de Ortega y Gasset, lo tengo por acá también, siempre me ha resultado como de cabecera. Esto es El misterio de Compostela. Este hace mucho que lo leí. Mi recuerdo es muy lejano, por supuesto, es toda la parte arqueológica y religiosa y los misterios de barcas que se encuentran allí, tratando de seguir caminos de las estrellas. Bueno, eso sería uno de mis libros favoritos, ¿no? Todos los libros de Kafka. Yo soy un entusiasta de Kafka desde joven. Lo debo haber descubierto cuando tenía 25, 26 años y leí Metamorfosis, que me impactó por toda su ilógica realidad. Después leí El proceso, que me maravilló. Se refiere a un individuo de clase media, oficinista, trabajador común, que empieza a ser citado por supuestas contravenciones o delitos que no cometió, y que él busca defenderse vehementemente en medio de un Estado omnipotente, inaccesible y absurdo. Él se mete en esa maraña, que son corredores de oficinas que nunca terminan y con puertas que se abren y que se cierran. Él trata de demostrar su inocencia, siempre parece que lo va a lograr, o vienen abogados o vienen jueces que lo estimulan, pero en realidad termina mal, termina siendo negativa la proposición de él, y va apelando y va subiendo y va complicándose
en una maraña laberíntica, en donde se trata de contrastar eso, la libertad individual contra el poder, una enseñanza valiosísima y a su vez una alegoría del valor de la independencia y de la irreductibilidad del pensamiento humano, que en el fondo no se doblega. Don Quijote y Sancho Panza, que eso fue el único de los grandes autores que realmente leí con entusiasmo, porque no he leído con entusiasmo Dante y he leído a veces con entusiasmo y otras veces no tanto Shakespeare. En cambio Cervantes es una pintura fresca de un mundo idealizado, de un mundo ético, de un mundo deseable. Tiene cosas hermosas. Está ilustrado por Gustave Doré, ilustraciones de Gustave Doré. Es un gran ilustrador. Juan Cristóbal de Román Roland. Este es un libro que me encantó en mi juventud y por eso está tan gastado. Lo he leído 20 veces. Es la historia de la vida de un joven músico que va maravillosamente descripta, con todas las emociones y los descubrimientos del adolescente inteligente y armado de cultura, de amor hacia los demás, que se va desarrollando en la vida. Después termina siendo un genio musical. Me acuerdo La náusea, que me impactó muchísimo, fue un libro muy fuerte para mí, y El extranjero de Albert Camus, que fue también esa manera vacía de existencia, como arrastrándose por la vida sin ninguna meta, sin ningún objetivo especial, esa patética imagen de su indiferencia ante la muerte de la madre, por ejemplo, en Albert Camus. A mí me impactó mucho, como diciendo, es otro mundo. Claro, uno lo entiende a través de lo que dejó una guerra mundial y una destrucción terrible, en donde familias, bienes, culturas fueron destruidas. Cunzio Malaparte, en la parte italiana, la piel, la famosa piel de Cunzio Malaparte. Me acuerdo que empezaba uno de sus capítulos y dice: el esqueleto número no sé cuánto levantó la cabeza. El esqueleto era uno de los judíos que estaba en un campo de concentración en estado de starvación directamente. El libro que no que me arrepiento de haber leído, que no pude leerlo, que no he podido leerlo, porque todavía hago periódicamente intentos, y que se considera como la cumbre de la novela moderna, que es el Ulises de Joyce. Lo tengo acá. Y si ustedes ven el tomo 1, está mucho más gastado que el tomo 2, porque no he podido entrar al tomo 2. He leído el tomo 1 y al terminar el tomo 1 no doy más. No doy más y no doy más. Para mí es una lectura muy interesante, pero agotadora. Hay que estar concentrado para entender lo que dice. Tendría que tener un traductor que al lado mío me explicara cada una de las expresiones que menciona, qué significa. Yo no sé si es un libro tan valioso como lo dicen, o así ha trascendido y todo el mundo sigue diciendo lo mismo.